Hermanos, lo prometido es deuda. La última vez que prediqué, terminamos la epístola de Pablo a los Gálatas y les dije que íbamos a estudiar la epístola de San Judas. Así que, habiendo dicho eso, abran sus Biblias a la carta de Judas y acompáñenme, por favor. Es el penúltimo libro de la Biblia. Esta epístola es muy cortita, solamente tiene un capítulo, hermanos. Entonces les pido, nos va a tomar aproximadamente 5 minutos, pero vamos a leer todo el capítulo y después entramos de lleno a la palabra de Dios. En reverencia a la palabra de Dios les pido que me acompañen y pongámonos de pie, por favor. Judas, empezando con el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a nosotros. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en las prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Dios bueno y Dios eterno, a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la plenitud de quien tú eres. Dios mío, en esta mañana te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y entendimiento para que podamos ver las riquezas que tú tienes para nosotros, que nos ayudes a tener una pasión, un celo por lo que se nos ha predicado, por la sana doctrina que se nos ha inculcado. Dios mío, danos discernimiento, danos sabiduría, Dios mío, que en nuestros actos, en nuestra fe, en nuestra vida, tu nombre sea enaltecido sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿pueden tomar asiento? Ahora, hermanos, no me va a dar tiempo con una sola enseñanza para abarcar todo lo que es el libro de Judas. Así que hoy vamos a dar la introducción a esta epístola y esta tarde vamos a seguir con la exposición. Entonces, primero y antes que nada, quiero dar una introducción. Quiero que tengamos un contexto histórico en cuanto a este pequeñito libro que tenemos en la Biblia. Hermanos, quiero tocar 4 puntos y los voy a mencionar brevemente y luego entramos con el primero. El primer punto que quiero tocar es, vamos a aprender acerca de la vida del autor. ¿Quién fue Judas? Número 2, vamos a ver la fecha y los tiempos en los cuales fue escrita esta epístola. Tercero, vamos a ver el objetivo principal de esta carta. Y cuarto, vamos a ver los destinatarios de esta epístola. Como les mencioné la última vez que prediqué, hermanos, van a haber muchos entrelaces entre esta pequeña epístola de Judas y lo que Pablo le decía a los Gálatas. Entonces, abarquemos el primer punto. El autor. ¿Quién es Judas? ¿Quién es este Judas que está escribiendo? Judas es un nombre muy común en esa época. Y el equivalente a Judas en el hebreo es el nombre Judá. En el griego es Judas. Es un nombre muy común. Así, hermanos, como Pancho Villa. Fue un personaje muy común y después de su muerte mucha gente le ponía por nombre a sus hijos Pancho o Francisco. Gracias a Pancho Villa. Judas fue un personaje histórico. Fue un líder en la época de los macabeos, quien les ayudó y peleó en contra de los sirios durante esta guerra de los macabeos. Entonces Judas, o el nombre Judá, fue un nombre muy popular y muy común. Ahora, hay muchos Judas mencionados en la palabra de Dios. Está Judas el Iscariote y hay bastantes, hermanos, por lo menos 5 que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a analizar a estos Judas y vamos a ver cuál es el candidato, cuál es el Judas correcto que escribió esta epístola. Rápido, hermanos, por lógica podemos descartar a Judas Iscariote. Sabemos que Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo, no es el autor de esta epístola. Ahora hay otro Judas en el libro de los Hechos, conocido como Judas de Damasco. ¿Recuerdan cuando Pablo estuvo ciego? Después de haber perdido la vista, estuvo en la casa de tal Judas de Damasco. No fue este Judas. Tampoco fue Judas Barsabás, que encontramos en Hechos capítulo 15 y versículo 22. Ahora, estos rápidamente, hermanos, pueden ser descartados porque ninguno es mencionado por las características que él nos da. Regresemos al versículo 1. Vamos a ver lo que él nos dice hacia su persona. Número 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aquí tenemos una pista clara. Siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el griego es doulos. Esta palabra doulos significa siervo. En otras palabras, que Dios es su amo. En otras palabras, que Judas le pertenece a Jesucristo. Entonces se identifica como esclavo de Jesucristo y hermano ¿de quién? De Jacobo. Ok, entonces ya tenemos un poco más de información. Este Judas, el responsable de escribir esta epístola, tiene un hermano conocido como Jacobo. Entonces les pido que me acompañen. Vamos a Lucas capítulo 6 y versículo del 13 al 16, por favor.
Aquí vamos a ver una descripción de los 12 apóstoles y vamos a ver si este Judas encaja con la descripción de alguno de estos apóstoles. Muy bien. Lucas capítulo 6, del verso 13 al 16 dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, quien también era llamado Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Bueno, aparentemente aquí hay un candidato y hay una pista. ¿Por qué? Porque menciona a un tal Judas. En la Reina Valera dice hermano de Jacobo y luego dice Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Judas, hermano de Jacobo. Sin embargo, cuando ustedes van a Jacobo, él tiene otro padre. Entonces, ¿alguien aquí, hermanos, tiene la versión de las Américas? ¿Algún personaje aquí tiene la versión de las Américas? Voy a leer este pasaje en la versión de las Américas, es el mismo pasaje, y vamos a ver si concuerdan el uno con el otro. Leímos en la Reina Valera. En las Américas dice el versículo 16, Lucas capítulo 6 y versículo 16 dice: Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, quien le llegó a ser traidor. ¿Cuál es la diferencia aquí? La Reina Valera dice Judas, hermano de Jacobo, y las Américas dice Judas, Judas, déjenme regresar que me perdí. Judas, hijo de Jacobo. Entonces las Américas dice que Judas es hijo de Jacobo y la versión de la Reina Valera dice Judas, hermano de Jacobo. Está interesante esto, hermanos. Muy interesante. Entonces, ¿hay alguna contradicción aquí o cuál es la correcta? Entonces uno se puede empezar a cuestionar. Entonces vamos a indagar un poquito más y ver si este personaje, el discípulo de Cristo, Judas, el apóstol escogido por Dios, era o hermano de Jacobo o fue hijo de Jacobo. Entonces, hermanos, nosotros, gracias a Dios, hay descubrimientos. Tenemos el Textus Receptus por el cual se escribe la Reina Valera, que ha sido pasado y la tenemos aquí. Sin embargo, aquí hubo un error en traducción y podemos concluir efectivamente que este Judas, apóstol de Cristo, tiene un papá que se llama Jacobo, no un hermano que se llama Jacobo. Ahora, este Judas está descalificado. Judas, el responsable de escribir la carta, no fue uno de los 12 apóstoles de Cristo. Entonces vamos a seguir buscando candidatos. Ya descartamos 4, vamos a ver el último. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo capítulo 13 y verso 55. Dice así la palabra de Dios. Hablando acerca de Jesús, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ajá, aquí hay otro Judas diciendo que es hermano de Cristo, que tiene un hermano que se llama Jacobo. Entonces podemos concluir, hermanos, muy posiblemente y efectivamente que Judas, el responsable de escribir esta pequeña epístola, no es Judas conocido como Judas Tadeo, no es Judas el Iscariote, sino es Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ya que concluimos esto, voy a dar otro versículo de referencia que es Marcos 6:3. No vayan ahí por cuestión de tiempo, pero dice también aquí: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, hermanos, este último candidato cumple las características, que es hermano de Jacobo y efectivamente es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchos van a decir: yo pensé que los hermanos de Cristo no creían en él. Y bueno, hermanos, efectivamente es así. Los mismos hermanos de Cristo, al principio, durante de su vida, durante de su ministerio, no creyeron en él.
Su propia familia no creyó en él y su propia familia le rechazó. Juan capítulo 7 del verso, y tomen nota, hermanos, tomen nota por favor, no vayan ahí, pero tomen nota. Juan capítulo 7 del verso 3 al 5 dice así: y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Cristo le dijeron a él: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pero ninguno que procura darse a conocer lo hace en secreto. Si estas cosas haces, manifiestas son al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es cierto, este Judas, el autor de esta epístola, desde el principio fue hermano menor de Jesús, y ni aún él ni sus hermanos creían en Jesús. Algo sucedió para que después, en el tiempo, Judas escriba tan apasionadamente en defensa de Jesús. Y aquí, noten, no dice hermano de Jesús, dice Judas, versículo 1 de Judas, Judas, siervo de Jesucristo. No dice hermano de Jesucristo, se dice hermano de Jacobo, pero dice siervo de Jesucristo. ¿Por qué utiliza la palabra siervo y no la palabra hermano? Mis amados hermanos, aquí podemos ver la humildad de Judas. Judas se está dando cuenta que ya ha aceptado la realidad, que ese personaje con el cual él creció es el Cordero de Dios. Que ese personaje, ese hermano que él tenía en la carne, es nada más y nada menos que Dios encarnado. Él después vino a reconocer eso. Gálatas 1:19, no vayan ahí, tomen nota por favor, dice, aquí tenemos una relación más en cuanto a Judas y Jacobo, dice Pablo, Gálatas 1:19, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, Judas, hermanos del Señor. Entonces, hermanos, vamos a concluir. Judas es el hermano del Señor, y también Jacobo es hermano del Señor. Como dije anteriormente, Judá en el hebreo, en el griego es Juda o Judas, en el latín es Judas, y luego después en nuestra lengua castellana española es conocida como Judas. Su hermano Santiago. ¿Quién es su hermano Santiago? Jacobo y Santiago es el mismo personaje. Ahora muchos dirán, ¿será que Dios le cambió el nombre de Jacobo a Santiago de la misma manera que lo hizo con Pedro? No necesariamente, hermanos. Vamos a ver un poquito de la evolución de este nombre, Santiago. Jacob en el original es Jacob en el hebreo. Jacob en el hebreo y en el griego es Jacobus. Jacobus. Después en el latín le decían Santo Jacobo, pero en el latín era Sanctus Jacobus. Y para hacerlo más corto decían Sant, en vez de Jacobus era Iago. En nuestra lengua es Santiago. Pero aquí vemos que Santiago y Jacobo son el mismo personaje. En conclusión, el autor de esta epístola pequeña es nada más y nada menos que el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. ¿Cuándo se escribió este libro? Vamos a entender la fecha. Quiero que hagamos un análisis profundo antes de entrar a la exposición de este libro para tener en mente el contexto y los datos históricos que se están llevando a cabo. Entonces, para entender la fecha, hermanos, nosotros acabamos de leer todo el capítulo de Judas y hay unas similitudes muy grandes entre Segunda de Pedro capítulo 2 del verso 3 al 4, que están casi palabra por palabra como lo dice Judas constantemente. Entonces, hermanos, podemos concluir que estas cartas se complementaban el uno al otro. Esta epístola de Judas fue escrita alrededor del año 64, entre el año 64 y 67 AD o después de Cristo. Entonces, hermanos, hay pasajes en el libro de Judas que se encuentran también que no se encuentran en ninguna otra parte de la escritura. La fecha, hermanos, ya como les dije, es aproximadamente del 64 al 67. Un dato muy curioso es que Judas está en nuestra Biblia, si se permite la palabra, por chiripa. Fue el último libro agregado a nuestro canon bíblico.
No es que fue el último libro escrito, fue el último libro agregado a nuestro canon bíblico. Es decir, los hermanos, los santos que se juntaron para compilar la Biblia, había muchas disputas y había muchas discusiones entre si este evangelio era un candidato para estar aquí en la palabra de Dios. Entonces fue el último. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué era que había tanta confusión, había tanta discordia entre si este libro debería de ser parte del canon bíblico o no? Bueno, la razón es por las referencias que hace este libro de Judas a los libros apócrifos. Judas, siendo un capítulo muy pequeño, habla de cosas que no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia. Habla acerca, por ejemplo, el versículo 6, el versículo 9, de los versos 14 al 15, están haciendo referencias a libros no canónicos que no cumplieron las características para estar dentro de nuestros libros. Sin embargo, al final del segundo siglo, santos como San Clemente de Alejandría y Tertuliano consideraron este libro como una epístola que sí era inspirada y que sí era canónica, a pesar de estar haciendo referencias a libros apócrifos. Es inspirada por Dios y nos es muy útil, hermanos, para poder discernir entre lo correcto. Punto número 3, hermanos: ¿cuál es el objetivo y cuál es el propósito de esta epístola? Cuando empezamos a leer en el versículo 3, Judas capítulo 1 versículo 3 dice: hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, noten lo que dice siguiente, que contendáis ardientemente por la fe que había sido dada a los santos. ¿Qué vemos aquí? Que Judas inicialmente tenía el objetivo de escribir esta carta para hablar acerca de la salvación, para hablar acerca de las maravillas de Cristo, pero debido a las circunstancias, lo que estaba sucediendo en ese tiempo, él dice: sin embargo, voy a cambiar mi trayectoria. Tengo algo más importante que quiero abarcar y que quiero escribiros acerca de esto. Que eran los falsos maestros, gente no salva, que se cree que sabe tanto, pero en realidad no conocen a Dios. Gente que se estaba metiendo, que se estaban infiltrando en las iglesias. Era un problema inmenso. Aprendimos ya de Gálatas. Vimos cómo Pablo defendió la fe, defendió la sana doctrina con todas las fuerzas que él tenía. Y aquí el propósito de esta carta, Judas está llamando a los cristianos, está llamando a todos los salvos que se junten con un objetivo, que contiendan, que fuertemente, con todas sus fuerzas, que se opongan a las falsas enseñanzas, que se opongan a los falsos maestros. Era una plaga, no solamente en Galacia, en todo Asia Menor. Por las regiones de Judea, los judaizantes, no solamente ellos, sino cualquier otro tipo de pensamiento, estaba atacando la veracidad de la palabra de Dios, el señorío de nuestro Señor Jesucristo y la suficiencia de la salvación únicamente por medio de Cristo. Entonces era un ataque constante. Ya ven las similitudes entre Judas y Gálatas, hermanos. Entonces Judas está llamándolos que defiendan la fe constantemente, que no se dejen engañar por esta gente. Del verso 5 al versículo 16, Judas está dando un llamado a los cristianos verdaderos que luchen, que hagan guerra, que se esfuercen en combatir en contra de estos falsos maestros y que combatan en contra de sus falsas enseñanzas. Es un peligro. Es una amenaza en contra de la plenitud y de la suficiencia de las Escrituras. Versículo 4, por favor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Noten esto:
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Encubiertamente entrando en las congregaciones. Un peligro muy grande. Un peligro muy grande, hermanos. Del verso 8 al verso 13, Judas nos da las características de sus falsos maestros y nos dice cómo es que nosotros podemos identificarlos. Entonces, del 5 al 7, él explica el juicio que va a venir sobre los impíos y lo que sucedió con los impíos del pasado. Del verso 17 al 23, tomen nota por favor, hermanos. Judas nos explica cómo podemos luchar en contra de la apostasía. También nos explica cuál es el deber de los cristianos en cuanto a este asunto. Del versículo 24 al 25, Judas cierra esta epístola y nos da unas palabras hermosas y una doxología final, dándole gloria y honra a Dios, al único sabio Dios, nuestro Señor Salvador. Sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, hermanos, ya podemos concluir, hermanos, el objetivo de esta epístola: defender a toda costa la verdad, el evangelio que se nos ha enseñado de los apóstoles, la verdad que Pablo le dice a los Gálatas: si un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, sea condenado. La importancia de defender las escrituras, la sana doctrina. ¿Cuántas veces, hermanos, hay gentes que dicen: Dios me habló y tuve una visión, o Dios me habló en mi sueño, o escuché esto o aquello? Amados hermanos, la palabra de Dios es el único medio por el cual Dios nos habla. La palabra de Dios es un canon ya cerrado, y si Dios te va a hablar a ti, va a ser por medio de la Biblia. No va a ser por medio de un sueño, no va a ser por medio de una visión, no va a ser por medio de un éxtasis. ¿Por qué? Porque si tú tienes un sueño, una visión que supuestamente Dios te habla, entonces se supone que ese sueño o esa visión tiene tanta validez como la palabra de Dios. Pero no es así. ¿Cuántos falsos profetas empiezan a profetizar que el mundo se va a acabar en este año, que Cristo va a venir aquí, que esto va a pasar allá, que tú vas a ser mi esposa, que todo esto yo lo declaro, yo lo profetizo en el nombre del Señor? No, claro que no. La Biblia está completa y está suficiente. Es el deber de los cristianos defender la doctrina, defender la sana enseñanza que hemos aprendido, aquellas cosas que ya sabemos que son ciertísimas. Punto número 4, mis amados hermanos. ¿A quién le está escribiendo Judas esto? ¿Quién es el destinatario de esta epístola? Cuando ustedes van por ejemplo, al Evangelio de Lucas, ven que el destinatario es Teófilo. Y luego en Hechos hace otra referencia que el destinatario sigue siendo Teófilo. Otro ejemplo son las 13 cartas paulinas. Los destinatarios de cada carta paulina es aquella persona quien lleva su nombre. Si le va a escribir a la gente de Filipos, es a los filipenses; a la gente de Corinto, es a los corintios. Si le va a escribir a Tito, a Filemón, si le va a escribir a Timoteo, el destinatario es quien lleva ese nombre. Sin embargo, amados hermanos, aquí vemos que Judas nos da la salutación, pero al contrario, como lo hace Pablo, no nos indica quién es el destinatario. Únicamente nos dice aquí en el versículo 2: al recipiente de esta carta dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces, hermanos, ¿quién es el destinatario de esta carta? No sé, pero sí tengo una opinión y tengo una idea, mis amados hermanos. La apostasía había crecido como una plaga alrededor de la región, por todo Asia Menor, por las regiones de Galacia, por todo Judea, y estaba en todas las iglesias, estaba por donde quiera. Yo creo firmemente que Judas escribió esta epístola
a todos los cristianos en las regiones, no solamente a Galacia, no solamente a Filipos, sino a todos los cristianos, que todos unánimemente tomen sus armas y hagan guerra en contra de las falsas enseñanzas. Hermanos, cuando leemos lo que Dios tiene en contra de las iglesias de Asia Menor, vemos aquí muchas características de falsos maestros. Acompáñenme a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9. Vamos a ver lo que Dios tiene que decir a las iglesias de Esmirna. Apocalipsis 2 y verso 9. Nomás está a la vuelta de la página. Dios le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces ya tenemos aquí en la iglesia de Esmirna algunos que se dicen ser judíos, algunos que se dicen ser creyentes, algunos que se dicen tener ya bien la doctrina, pero Dios dice no, son infiltrados. Esta gente es sinagoga de Satanás. En Esmirna estaba sucediendo ese problema, allí mismo. Ahora vamos a ver lo que dice Pérgamo, capítulo 2 y versículo 14 de Apocalipsis. Dios le dice a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam. Noten que acabamos de leer acerca de Balaam aquí en Judas. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué tiene en contra de la iglesia de Pérgamo? Que en la misma iglesia hay gente que tiene la doctrina de Balaam. ¿Recuerdan aquel Balaam que estaba maldiciendo al pueblo de Israel constantemente, y cada maldición que le quiso dar salía en bendición? ¿Se acuerdan de él? Que tienen allí la doctrina de Balaam. En otras palabras, que en esta iglesia de Pérgamo también dentro de los miembros hay gente que está tropezando y están fornicando, están cometiendo cosas que no son lícitas. Después, ¿qué dice la iglesia de Tiatira? Versículo 20, Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña, que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificados a los ídolos. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo aquí en Tiatira? Cuando dice esa Jezabel, sí, se está refiriendo a la Jezabel del Antiguo Testamento. Muchos dirán: ¿a poco sí? Ya tendría 2500 años, es una señora muy anciana. No, sino que a esa Jezabel, su pensamiento, su manera de ser, sus fornicaciones, en otras palabras, el espíritu de Jezabel, la conducta que ella tiene, esas perversidades de esa mujer, dice que los están tolerando allí en la iglesia. Aquí mismo vimos en Judas que hay gente que están metiendo sensualidad a la iglesia, fornicación. En el griego, esa palabra sensualidad o fornicación es la palabra pornea. Esa palabra pornea en nuestro idioma es pornografía. Esa palabra que están haciendo caer sexualmente a los hermanos de la iglesia, que están como si fuera algo tan ligero, que hay fornicación en las iglesias. Y se acuerdan, en 1 Corintios Pablo también habla acerca de adulterio en la iglesia. Adulterio que ni se nombra entre los gentiles, sino que es un adulterio tan grave, tan severo, que un muchacho se está acostando con su madrastra. Es algo que está sucediendo y cartas en el asunto tienen que ser tomadas. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1. Vamos a ver lo que Dios le dice a las iglesias de Sardis. Noten, cada uno está batallando con esto. Cada iglesia está batallando con falsos maestros, con la sana doctrina. Sardis dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes un nombre de que vives, pero estás muerto. Imagínense que Dios nos diga: estás muerto. Judas aquí hace referencia a gente que está 2 veces muerta. ¿Qué significa? Que están 2 veces muertos. 2 veces muertos. En otras palabras, es gente que están muertos en vida, espiritualmente muertos, que aparentemente
Son nubes que tienen mucha agua y que pueden regar. Pero dice, son nubes sin agua. Aparentemente son árboles que pueden dar mucho fruto, pero dice que son árboles otoñales que no tienen fruto. La purificación y la purga necesaria en la iglesia. Ahora, ¿qué dice Dios en contra de la iglesia de la Odisea? Apocalipsis capítulo 3, versículo del 15 al 17. Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué problema, hermanos? ¿Ven la pasión que tiene Judas? ¿Que tuvo Pedro cuando escribió la segunda carta de Pedro? ¿Que tuvo Pablo cuando decía que nos defendamos en contra de las falsas enseñanzas, mis amados hermanos? Y no solamente tenemos las palabras de los apóstoles, también tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es una amenaza. ¿Por qué? Porque, hermanos, estos falsos maestros, con mucha verdad que digan una solita mentira o una sola cosa para traer de esquivarnos, lleva al fracaso. Un poco de levadura enleuda toda la masa. Enleuda toda la masa. Es increíble, hermanos, cómo nosotros por nuestra naturaleza nos gusta ver o nos gusta escuchar gente que entretiene. Nos gusta escuchar luces, cosas que nos llaman la atención, milagros, prodigios, ver cosas así. Pero cuando se trata de la exposición de la palabra de Dios, de la sana doctrina, de indagar y estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, se aburren, pierden el interés, se quedan dormidos en la iglesia. ¿Pero qué quieren? Quieren entretenimiento. Y estos charlatanes, cuando entran en la iglesia con sus palabrerías y su elocuencia y empiezan a decir cualquier cosa y te quieren crecer una pierna y quieren hacer quién sabe cuánto milagro, hermanos, no se dejen engañar. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, estamos ahí en la televisión y luego sale el programa cristiano? Voy a ver la televisión cristiana, el enlace. Y luego ahí dicen, pon tu mano sobre la televisión y repite esta oración. Tu milagro va a venir hoy. Por favor. Hoy es el día de tu liberación. Suenan como Walter Mercado, igualitos, hermanos. No tienen nada que ver con la sana doctrina, con la inspiración divina de la palabra de Dios. No se dejen llevar. No lo escuchen, no presten oídos. Justin Peters, un pastor, entrevistó a una señora que asistía a una de estas iglesias en la Florida. Ella trabajaba, hasta tenía ingreso de una iglesia donde predicaba el apóstol Guillermo Maldonado. Y el deber de ella era ir arriba donde se distribuye la calificación y ese polvito que parece oro lo pone ahí. Entonces cuando prenden el aire acondicionado, pues va saliendo mucho polvito. Entonces dice, tu riqueza va a venir hoy en el nombre de Jesús. Y luego empieza a salir el polvito y la gente se vuelve loca. Va a venir dinero, va a venir oro. Por favor, hermanos, tan necios sois como dice Pablo. Escudriñemos, tengamos el aprecio para la sana doctrina y para la verdad. Que contendamos por ella. Que tengamos un celo por la verdad. Por la verdad, hermanos. No por temas secundarios, no por cosas que realmente no tienen gran importancia. Vemos bastantes discusiones en la iglesia primitiva, la que tuvo Pablo con Pedro, o la separación con Bernabé. Vemos cosas de esos temas secundarios. Nosotros podemos estar unidos, podemos tener comunión con otros hermanos que tenemos la misma fe, y esos temas secundarios los podemos poner a un lado. En cuanto a la escatología, lo sabremos todo cuando estemos en gloria. En cuanto a cosas así, hermanos,
Eso ya lo entenderemos, pero la sana doctrina, defender el evangelio, que la salvación se encuentra únicamente en la persona de Cristo y que solamente es por medio de la fe y que solamente es por gracia, solamente por medio de la fe y únicamente en Cristo. No es por obras, no es por peregrinaciones, no es por nuestro buen comportamiento, porque así si fuera, pues todos estamos condenados. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se han desviado, mis amados hermanos. Entonces es únicamente la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo que nos hace justos, que nos adopta y que nosotros somos santificados por medio de Él y tenemos todos estos beneficios, tenemos todas estas riquezas por lo que hizo Cristo, no por lo que usted puede hacer. No por, pues yo soy fiel, yo vengo todos los domingos. No por, yo sirvo en la música, cualquier ministerio. No es por nada de eso. Es únicamente por la gracia de Cristo. Para que nadie se gloríe. Para que nadie dice, yo alcancé la salvación. Claro que no. Estábamos muertos en delito, en pecado, rumbo a la condenación. ¿Qué hace un muerto? ¿Qué hace un muerto? Nada. Apesta. Es lo único que hace un muerto, apestar. Su único atributo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Nos dio vida, nos llamó, nos santificó. Regresen aquí al versículo 1 de Judas. Noten los destinatarios de esta epístola. Judas capítulo 1, verso 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, nota eso, la palabra, a los llamados, santificados en Dios Padre y los guardados en el Señor Jesucristo. ¿A quién está llamando? Aquellos que han sido llamados por la soberanía de Dios, aquellos que están siendo santificados en una santificación progresiva por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios ha hecho, nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha llamado santos. Pero vean lo que dice en contra de estos falsos maestros. Dice aquí en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, noten esto lo que dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Antes, la elección divina. Gloria a Dios que Él nos amó, que nos salvó, que nos selló con su Espíritu Santo, que desde la eternidad pasada estuvimos en el corazón de Dios y nos salvó a su tiempo debido para la honra y la gloria de su nombre. Tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, de ser adoptados. Esta doctrina de la adopción, hermanos, es profunda y rica. Cuando éramos condenados, cuando éramos enemigos, camino a la condenación, Dios no solamente envía a su Hijo a morir por nosotros. Dios no solamente toma toda la ira de su propio Padre sobre su cuerpo para que nosotros estemos bien con Dios, sino que por medio de su sacrificio, Dios nos adopta por creer en Cristo. Y todo el amor eterno, puro, maravilloso que Dios tiene para con su Hijo se transfiere y se imputa sobre nosotros. Así que nosotros llegamos a participar de ese amor tan grande que nada nos separará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, nos escogió y nos llamó a ser santos. Mis amados hermanos, ¿cuál es el objetivo de esta carta? De que contendamos en contra de las falsas enseñanzas, ardientemente, que tomemos armas y que luchemos y que defendemos la verdad. ¿Qué significa esto? No como la Inquisición española, que andamos aquí con machete o algo interrogando a la gente. Claro que no. Esta tarde va a ser la exposición. Hoy solamente fue la introducción y esta tarde va a ser la exposición de la palabra. Hermanos, lleguen.
Les animo que lleguen, que traigan sus libretas, que vamos a estudiar, vamos a analizar cómo es que nosotros podemos contender. ¿Cuál es el deber de nosotros como cristianos? ¿Cómo podemos identificar a estos falsos? ¿Cuáles son las características de estos falsos? ¿Y cómo es que nosotros vamos a llevar vidas victoriosas? ¿Para qué? Como dice en la doxología, para darle al único Dios, nuestro Salvador, gloria por siempre. Hermanos, pues para despedir, pongámonos de pie y leamos este último versículo de doxología. El verso 25. Todos juntos y unánimes dice así el verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor bueno y Señor eterno, te damos gracias por quien eres. Dios mío, alabado sea tu nombre. Te pedimos que nos des un celo por ti, que nos ayudes a atesorar tu palabra, que tu palabra, Dios mío, sea nuestro guía, que sea nuestro compás en cada día, Dios mío. La tenemos, la palabra profética más segura, Señor. Ayúdanos a amarte más y más, confórmanos a la imagen de Cristo. Y ayúdanos a ver, Dios mío, como dice Judas, que sí, efectivamente estamos en los últimos días, que estamos en tiempos peligrosos y que nosotros, Dios mío, con el poder de tu Espíritu Santo tenemos que armarnos, como dice tu palabra, y combatir en contra de los dardos del enemigo. Te pido que obres y que hables el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por su atención, pastor.